Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con el general Ricardo Martínez, ex general en jefe del Ejército. Muy bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la Te invitación. quería preguntar cuál fue tu experiencia de trabajar con Sebastián Piñera como presidente de la República, cuál fue tu experiencia en el único COSENA que citó Sebastián Piñera en época del estallido social, brevemente para que la audiencia tenga una mirada más acerca del presidente Piñera. El presidente Piñera, para nadie es desconocido que era un político de un gran bagaje cultural, un gran bagaje también en términos del conocimiento. Y para mí particularmente siempre fue un desafío eh, trabajar con él y entrar en reuniones con él. Creo que él se caracterizaba por no solamente pedir una opinión con respecto a las cosas que estábamos conversando, sino que también la fundamentación, y una fundamentación muy sólida. El presidente también tenía una gran afición por la historia militar. En alguna reunión que tuvimos me confidenció que había recorrido parte de los terrenos, de los lugares físicos donde se habían producido las batallas. Conocía mucho de y era un gran conocedor de la historia militar. Y en el área de defensa, era un político que tenía una opinión con respecto al área, pero que también se dejaba eh, asesorar en base al conocimiento que nosotros teníamos por muchas décadas. Yo creo que el gran trabajo de él en el área de defensa durante los 4 años, podríamos establecer que fue la eliminación de la ley del cobre, la ley que entregaba capacidades estratégicas a las Fuerzas Armadas y la cambió con un financiamiento plurianual en un periodo de 10, 12 años, entregándole la potestad al Estado y la responsabilidad al Estado de cómo seguir hacia adelante. Y sobre el COSENA, hay que pensar que este COSENA se hizo el 7 de noviembre del 2019, es decir, varios días antes de la parte más álgida que vivimos como país después de haber decretado el primer estado de emergencia que se decretó el 18 de octubre. eh, y la sensibilidad que tenía el gobierno y que tenía el presidente era de preocupación, porque cada día se veían niveles de violencia a los cuales no estábamos acostumbrados. Y esa reunión, que tiene un acta pública, trató básicamente de que él entregó una opinión con respecto a eso y todos también cooperamos en tratar de buscar eh, yo no digo que un acuerdo, pero sí un nivel de conversación que permitiera que fuera un punto de inicio hacia otras cosas que pudiéramos hacer para el futuro. Lamentablemente, los días siguientes vino la parte más álgida, que luego pasó el 12 de noviembre, que tú te recordarás que se estuvo a punto de decretar un segundo estado de emergencia, y fue ahí donde el presidente Piñera aparece ante los medios para entregar esta oportunidad a que las fuerzas políticas, de una vez por todas, encontraran acuerdos, se pusieran en una posición de mayor, diría yo, de mayor sensibilidad con la población. ¿Concordante eso con lo conversado en el COSENA? El presidente Piñera estableció esta preocupación. Yo recuerdo, y esto es público, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados y el Contralor no estaban de acuerdo con la convocatoria del COSENA, pero, ¿sabes? Es una instancia más, porque fíjate que están los poderes del Estado. El presidente, como poder ejecutivo, no tiene facultad obligatoria de citar al poder legislativo y al poder judicial. Pero cuando lo cita para el COSENA, los representantes tienen que ir. Entonces, es una instancia de conversación, es una instancia de entregar las sensibilidades no solamente en el ámbito político, sino que también en el ámbito policial y en el ámbito militar.
Y a mí particularmente, yo indiqué, entre otras cosas, que me parecía que los problemas de orden público tienen que ser resueltos por la fuerza pública. Y las Fuerzas Armadas y el Ejército en forma particular no son parte de la fuerza pública. Por más que muchas veces la población quiere, ante un hecho que se desborda, que salgan las Fuerzas Armadas, que eso puedo entenderlo como un ciudadano más, pero también yo les pido que sean empáticos con esos soldados, porque esos soldados, cuando tienen que salir con las reglas claras. Y reglas claras significa que si ellos siguen el procedimiento que el superior les indicó, no van a tener una consecuencia penal. Por supuesto que los hechos van a ser investigados, pero eso no significa que finalmente por seguir ese procedimiento, ese capitán, ese subteniente, ese cabo, ese soldado, finalmente va a ir a la cárcel. General, ¿quedó satisfecho usted con la ley que reemplazó a la ley reservada al cobre? Hay muchas interrogantes con respecto a eso. Hay muchas interrogantes. Yo creo firmemente que el Estado de Chile de una vez por todas tiene que definir cuál es el porte de sus Fuerzas Armadas. Y definiendo ese porte, tiene que entregarle los recursos financieros, que se establezca claramente cuáles son las capacidades que tiene que tener el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Pero ahí vamos a otro tema, que es una deuda del Estado de Chile, que la tiene hace varias décadas ya, que es avanzar decididamente en un mando conjunto, en una organización conjunta que hoy día existe, pero que no tiene un rol relevante, que no sea hoy día el asesor militar del ministro de Defensa. Pero en otros países que son de referencia para Chile, como Estados Unidos, como Canadá, como Francia, como Alemania, incluso hasta nuestros países vecinos, han avanzado fuertemente en el ámbito conjunto. ¿Y qué significa eso? Significa eso que es este ente que ve de una manera sistemática y de una manera global las necesidades de las tres ramas y prioriza. No, dada las amenazas que tiene Chile, dada la conformación morfológica, el tema de las aguas, el tema de los cielos, vamos a disponer de este tipo de fuerza en lo terrestre, de este tipo de fuerza en lo naval y este tipo de fuerza en lo fuerza aérea. Y de esa manera se distribuyan los recursos y no que en la práctica cada institución trata de impulsar sus propias capacidades. No sé si me explico. Claro. Sí, sí. Y la ley que busca esto que usted menciona, este mando conjunto empoderado, con musculatura, ¿en qué está? Para terminar este tema. Eso apareció, o sea, se hizo una ley el año 2010, pero una ley que se rebajaron algunas cosas. Yo creo que ahí también creo que ha faltado convicción política para llevarlo adelante. Y me atrevería a decir cierto coraje político para implementar algo que no se discute en los países que tienen fuerzas armadas de referencia para Chile. Sí. Pero General Martínez, entiendo que bajo su generato en jefe se buscó impulsar esto. ¿Eso llegó a ser un proyecto de ley para modificar la ley del 2010 o nunca entró al Congreso y hoy día no está en plena tramitación? Nunca entró. Fíjate que cuando me desempeñaba como subjefe del Estado Mayor Conjunto, el segundo de a bordo del Estado Mayor Conjunto en el Ministerio de Defensa, el año 2014, el año 2015, en el gobierno de la presidenta Bachelet II. El Ministerio de Defensa, junto con el Estado Mayor Conjunto, que en esa época estaba mandado por el vicealmirante José Miguel Romero, y yo como su segundo, avanzamos el ente político y el ente militar en propuestas de avance en el nivel conjunto. Estas propuestas se trabajaron en el año 2014, el 2015, yo me fui el año 2015 al ejército de nuevo, y esto quedó archivado. Entonces creo que hay que retomarlo porque es la manera también de contestar la pregunta inicial tuya. General Martínez o Ricardo, ¿estás de acuerdo con
la forma que se van a articular las capacidades futuras de las Fuerzas Armadas una vez que se termine estos financiamientos que se entregaron por 10, 12 años? Mi respuesta es que no lo sé. Lo que es más importante, alguien tiene que llevar esto, centralizar esto y estar en condiciones de decirle al ejército, usted tiene que reducirse en esto, tiene que haber, no, esto no, esto sí, armada, usted quiere tener, no podemos, el Estado no puede solventar esto, y así sucesivamente. Es Ya, es algo que decir, lo el planteé, fi- lo he planteado innumerables veces. Y quiero decirte una cosa más. Como comandante en jefe del ejército lo impulsé en varias oportunidades, pero creo que es una deuda que tiene el estamento político para llevar adelante, para modernizar la defensa nacional. es decir, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo. Si no se puede todavía decir que la ley que reemplazó a la ley reservada al cobre sea una buena o mediana o regular o mala ley, porque falta la musculatura para implementarla. La musculatura para implementarla, para definir cuáles son las capacidades que Exacto. necesitamos para el futuro y también, si acaso el Estado va a tener esa capacidad para entregar los recursos. Porque al final lo que no puede ocurrir es que el ejército, la Armada de Chile y la Fuerza Aérea de Chile tengan que pelear, entre comillas, pelear por esos recursos, como si el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea les perteneciera a cada institución cuando le pertenece a Chile, está para la defensa de Chile. Entonces, es el Estado de Chile que tiene que decir, bueno, ¿qué tanta defensa necesito y qué tanta defensa puedo solventar?